Saludos hermanos, bienvenidos al último día, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Este día es un día muy importante, especialmente en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así es de que el título de este mensaje es Todas las cosas son posibles con Dios. O también otros títulos alternos. ¿Hay alguna cosa que sea muy difícil para Dios? ¿O hay alguna cosa imposible para Dios? Entonces esa es la lección que vamos a aprender el día de hoy, especialmente con todo lo que está sucediendo ahora. Necesitamos entender cómo es que debemos de poner la vista en Dios para todo. Así es de que tenemos el mandamiento en Levítico 23 acerca de la fiesta de panes sin levadura. Entonces vamos a leerlo aquí, comenzando desde el versículo 6. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y después de la puesta del sol, esta noche ya pueden ustedes comer levadura. Versículo 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Y así durante toda la semana había ofrendas y sacrificios y otras cosas cada día. Así que en el templo, diferentes personas traían diferentes cosas cada día. Obviamente no podían hacerlo todo en un solo día, o todo en cada uno de los 7 días de panes sin levadura. Tenía que ser distribuido a través de este tiempo. Versículo 8 dice aquí, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Hoy es el séptimo día y sabemos que también nosotros al tomar una ofrenda, nosotros tenemos que verlo de la siguiente manera. Es de acuerdo como Dios nos ha bendecido y tenemos que hacerlo en agradecimiento y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Él nos lo ordena aquí en Deuteronomio 16. Así es de que vamos a revisar esto de nuevo. Deuteronomio 16 y vamos a comenzar aquí en el versículo 16. Deuteronomio 16, 16. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor, su Dios, en el lugar el cual escogerá. Hoy en día es donde sea que los hermanos se reúnan y Dios viene espiritualmente a estar con nosotros. En la fiesta de panes sin levadura y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculos. Y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre, o simple, significa todos, dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él les ha dado. Y esa es la manera en que debe de ser. Y en el Nuevo Testamento nosotros también vemos que Pablo escribe que si uno siembra frugalmente, uno cosechará frugalmente. Pero si uno siembra abundantemente, entonces cosechará abundantemente. Entonces tenemos que darnos cuenta que las bendiciones de Dios vienen con el tiempo, a través de los años, mientras nos mantengamos cercanos a Él. Y hay muchas cosas que son bendiciones que no son monetarias. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer es tenemos que estudiar, tenemos que orar y estudiar y sometiéndonos a Dios, cediendo a Dios para que creamos toda la palabra de Dios. No como el predicador evangélico Franklin Graham que dice en su pequeña oración, ¿verdad? Mientras habla y sostiene la Biblia, dice, nosotros creemos en la Biblia, la palabra de Dios, porque él es un mentiroso, él no cree en la Biblia, él no cree en el sábado, él no cree en los días santos. Recuerden, que el protestantismo no es más que una forma extendida del catolicismo. Nunca olviden eso.
Nosotros vamos a dar porque estamos sirviendo a Dios. Nosotros vamos a dar porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. Y porque dependemos de Dios para todo. Así es de que vamos a hacer una breve pausa para la ofrenda y ya volvemos. Ahora, cuando venimos al séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, tenemos toda una historia de lo que necesitamos cubrir. Y también nos muestra, y es por eso que tenemos esta fiesta cada año, que necesitamos confiar en Dios. Y confiar en Dios de la manera en la que Él quiere que confiemos en Él. Y también vemos lo siguiente, comenzando en Éxodo 14, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo la Pascua, tuvo la noche de ser muy observada, y ellos estaban tomando camino para salir de Egipto. Y Dios les dijo que los iba a llevar por un camino que iba a ser difícil. Dice, este camino va a ser un poco difícil, pero lo voy a hacer con un propósito. Ahora, Él no les dijo todo, pero ese es el resumen de lo que dijo. Y aquí leemos en Éxodo 14, leemos lo que Dios le dijo a Moisés. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Éxodo 14, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Ahora, como ya hemos explicado, la columna entera del pueblo de Israel era bastante larga, de muchas millas de largo. Y ellos habían contado más de 600,000 personas. Y eso son muchas personas. Pónganse a pensar en el tamaño de esta multitud, 600,000 personas, más de eso. Y con todo lo que tenían, incluyendo los animales, y todos iban avanzando y bajando hacia el Mar Rojo. Y cuando llegaron ahí, era una parte estrecha del Mar Rojo, en la costa oeste, en- eh, con tierra plana a lo largo del Mar Rojo, y regresaba y montañas subían desde ahí. Así que estaban literalmente atrapados cuando llegaron a ese lugar. Y Dios, y Dios lo hizo a propósito. Él quería que fuera de esa manera para mostrarle a los hijos de Israel lo que ellos tenían que hacer con respecto a su relación con Dios. Ahora, versículo 3. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Ahora, esto nos dice que hay dos maneras de conocer a Dios. Porque para no conocer a Dios, la primera manera es que Él va a destruir todo lo que usted tiene, así como hizo con los egipcios. Piensen en todas las plagas, todas las cosas, la muerte de los primogénitos, de los hombres y de las bestias. Todo esto tomó lugar en la tierra de Egipto. Y esto ocurrió para que ellos supieran que el Señor es Dios, que Él es Dios todopoderoso, que Él es Dios omnipotente, es Dios quien todo lo sabe. Y entonces Él quería terminar esta obra para mostrarle al pueblo de Israel antes de que cruzaran el Mar Rojo y antes de que llegaran al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Dios quería mostrarles que Dios los iba a guiar, que Dios pelearía por ellos. Entonces vamos a ver lo que ocurrió aquí. Entonces los egipcios decidieron ir. Tomaron sus carruajes, tomaron todos sus hombres armados que pudieron con sus lanzas y escudos y salieron tras el pueblo de Israel. Fueron persiguiéndolos. Entonces, versículo 9, aquí en Éxodo 14. Entonces los egipcios los persiguieron,
todos los caballos y carruajes del faraón, y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando el faraón se acercó, ahora pensemos en esto, pensemos en la actitud que ellos tenían. Y esto es algo con lo que Dios quería que ellos lidiaran en este punto. Ahora, versículo 10. Cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Y ellos estaban muy asustados. Ahora, nosotros también vamos a estar en diversas circunstancias a través de los años y habrán cosas de las cuales estemos asustados. Pero recuerden lo siguiente, Dios quiere cosas buenas para usted. Dios está por usted y Dios está con usted. Versículo 10, y los hijos de Israel clamaron al Señor y dijeron, clamaron al Señor. Aquí está la lección número uno. Cuando usted está enfrentando una prueba, no culpe a alguien más y tampoco culpe a Dios. Ahora, si Dios lo ha hecho pasar por una prueba o lo trae a una prueba, hay un propósito en ello. Ahora veremos cuál era el propósito aquí, porque esto es algo muy importante. Vamos al versículo 11. Y le dijeron a Moisés, ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? En otras palabras, aquí ni siquiera hay espacio para las tumbas. Pero allá en Egipto había espacio para que muriéramos allá, para que hubiéramos muerto allá. Continuando el versículo 11 dice, ¿por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Bueno, ellos se olvidaron de que antes que Dios enviara a Moisés, ellos estaban clamando y quejándose porque eran esclavos y porque Faraón había matado a los primogénitos de sus hijos. ¿No es asombroso cómo las personas se olvidan de los problemas y de las dificultades que tenían antes de que Dios los llamara? Eso es exactamente lo que pasó aquí. Ellos se olvidaron. Entonces dijeron lo que sigue en el versículo 12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Sí, claro. Por supuesto, eso era lo que decía. Pregunta. ¿Es el sufrimiento dentro de las circunstancias que Dios pone es mejor que un poco de placer y trabajo duro mientras servían a sus amos en Egipto? ¿Cuál elegiría usted? Continuando dice, porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Y Moisés les dijo a Israel, no tengan miedo. Y esto es lo primero que tenemos que entender, que no debemos tener miedo. Hay algunas personas que debido a diferentes circunstancias tienen miedo casi todo el tiempo o tienen miedo de casi cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que venir a Dios para no tener temor, porque Dios dice no tengan temor a pesar de las circunstancias. Y dijo no teman. Y luego dice permanezcan quietos, queriendo decir que no corrieran, hicieran las cosas, hacer las cosas a su manera y tratar de resolver las cosas por nosotros mismos. Porque uno tiene que venir delante de Dios y pedirle que Él nos ayude, orando a Él, mirando hacia Él, porque Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar, va a hacer lo que sea necesario para ayudarnos y Él nos va a ayudar porque todas las cosas son posibles para Dios, nada es imposible para Dios. Moisés dijo, no teman. Permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Tarde o temprano llega la liberación de Dios. Y por eso necesitamos estar cerca de Él. Versículo 13 aquí, continuando, dice, porque los egipcios a quienes han visto hoy nunca los verán de nuevo. Dios va a hacerse cargo. Ahora, puede ser que suframos un poco, puede ser que tengamos que poner algo de trabajo, pero Dios va a hacerse cargo. Dios va a intervenir.
cuando clamemos a Él en oración y nos rindamos a Él y encontremos la respuesta en las Escrituras. Será entonces cuando Dios estará con nosotros. Él nos guiará, Él nos ayudará, tal como lo hizo aquí. Así es de que veamos el milagro que hizo. Aquí de un lado estaba el Mar Rojo, aguas profundas. ¿Cómo van a cruzar tantas personas, incluyendo niños y animales, el Mar Rojo? Ahora, ¿por qué Dios los trajo a través de este lugar olvidado, de este desierto? Ellos pensaban que iban a la tierra prometida. Bueno, no tan rápido, no tan rápido. Es exactamente igual con el proceso de conversión. Cuando ustedes recientemente bautizado, las cosas empiezan bien y tranquilas y luego, cuando ya es un poquito más fuerte, entonces vienen las pruebas y las dificultades, ¿cierto? Recuerden lo siguiente. ¿Qué dijo Jesús acerca, acerca del camino a la vida eterna? Dijo que recto es el camino y angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, pero ancho y fácil es el camino del mundo hasta que nos encontramos, encontramos sufriendo, que es el camino del mundo. Vamos a ver lo que dice en el versículo 14 aquí. Y esto es todo lo que todos queremos. Y esto va a ser difícil cuando llegue el tiempo de persecución contra los cristianos. Y eso ya no está tan lejos, cuando nos estarán persiguiendo para decapitarnos. Es que eso es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que vemos en el Apocalipsis, ¿cierto? Sí, pero tenemos la promesa de que el Señor peleará por ustedes. Ahora, ¿cómo es que Dios peleará por nosotros en ese tiempo cuando perdamos la cabeza, cuando nos la corten? En la resurrección. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, el Señor pelea por ustedes y ustedes estarán quietos. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Ahora, ¿cómo van a avanzar con esas aguas profundas delante de ellos? Dios les iba a proveer un camino. Y tú, versículo 16, y aquí vemos una arma que Dios proveyó, una arma muy poderosa, porque Moisés tenía una vara con la que caminaba. Él le dice, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Ahora, la vara no hizo el milagro, sino Dios. Pero Moisés tenía que tener fe para tomar la vara y levantarla sobre el mar, estrecharla sobre el mar. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. Y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos los seguirán. Y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Ellos no esperaban esto, porque Dios puso un muro entre los hijos de Israel y los egipcios. De un lado, los hijos de Israel tenían luz, y del otro lado los egipcios tenían en oscuridad. Así que el viento vino y sopló durante toda la noche y secó el mar. Y luego temprano en la mañana, cuando ya clareaba el día, entonces ellos cruzaron el mar Rojo en una hilera larga hasta el otro lado. Y era toda la columna. Y iban en columna de manera horizontal, no de manera vertical, porque hubiera tomado demasiado tiempo. Pero cruzaron de manera horizontal. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces,
Dios quitó ese velo que había entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y entonces los egipcios vieron que los hijos de Israel habían pasado por en medio del mar hasta el otro lado. Y Dios endureció el corazón de los egipcios para que los siguieran por en medio del mar. ¿Y qué hizo Dios? Quitó las ruedas de sus carruajes. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí acerca de esto, porque en la región del Golfo de Acaba, que está al otro lado de la península de Sinaí, se han encontrado algunos carros en el agua lejos de la costa. Es por eso que hay personas que piensan que es ahí donde cruzaron el Mar Rojo, pero no es así. Si ustedes leen el libro de la Pascua cristiana, se darán cuenta que era imposible que hayan llegado hasta ese punto en el último día de la fiesta de panes sin levadura. Y esos carros todavía tienen las ruedas puestas, pero dice que sus ruedas se le salieron y se atascaron en el lodo. Entonces veamos lo que sucedió. Versículo 25. Dice, y él soltó las ruedas de sus carros y los hizo ir pesadamente, de modo que los egipcios dijeron, huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y estaban todos ahí, pensaron que iban a cruzar y pensaron que iban a traerlos de regreso como esclavos, pero eso no sucedió, porque Dios tenía otros planes en mente. Aquí en el versículo 26 dice, y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano sobre el mar. Y dice, estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el mar regresó a su fuerza cuando apareció la mañana. Y los egipcios trataron de huir de él. No podían huir, ¿verdad? De ahí. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que entró al mar tras ellos. No quedaron de ellos allí tantos como uno. Versículo, pero los hijos de Israel cruzaron ahí sobre tierra seca. Y ahí tenemos algunas lecciones. Todos estaban contentos y gozosos. Estaban cantando, alabando a Dios, bailando en una gran celebración. Pero tan solo 3 días más tarde llegaron a Mara, donde las aguas estaban amargas. Y de nuevo se quejaron con Moisés. Y es una buena lección que nosotros debemos que aprender. Si tenemos dificultades y aflicciones, no nos quejemos de que otras personas las están causando. Mejor vayamos a Dios y pidámosle su ayuda y Él nos ayudará. Ahora, cuando Moisés vino a Dios diciendo, ¿qué voy a hacer? Están enojados conmigo porque las aguas están amargas. Dios le dijo que tomara un árbol que estaba ahí y lo pusiera en el agua para que se volviera dulce y así sucedió. Entonces no tenían agua. ¿Y qué sucedió después? Después los hijos de Israel siguieron teniendo problemas y dificultades hasta que llegaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos. Y estos son los mandamientos más grandiosos de todos, para todos los tiempos, para todas las personas. Y Dios quería usar los hijos de Israel para traer la palabra de Dios a todas las naciones del resto del mundo, pero eso no sucedió. Ellos fallaron. Ahora ahora tenemos a la iglesia. Vamos a verlo de manera individual y de manera también colectiva. Vamos a recordar que todas las cosas son posibles para Dios. Vamos al Salmo 57.
Salmo 57 y versículo 1. Y esto es algo muy importante, porque todas estas escrituras son para nuestra instrucción, para nuestro aprendizaje y para saber cómo desarrollar el carácter de Dios. Porque nosotros no podemos desarrollar el carácter de Dios hasta que pongamos nuestra confianza en Él, en todo, para que Él pueda ayudarnos. Salmo 57, versículo 1. Sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí, porque mi alma confía en ti. Y ahí está, es confiar en Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos confiando en Dios? Sabemos que estamos confiando en Dios si cada vez que tenemos problemas y dificultades le pedimos a Dios que nos dé una solución, ¿cierto? Porque si todo fuera fácil y no tuviéramos que depender de Él para nada, si Dios hiciera todo por nosotros todo el tiempo y todo fuera muy bonito y muy placentero, ¿cree usted que desarrollaremos su carácter? ¿Cree que desarrollaríamos su confianza en Él? Aquí en el versículo 1 del Salmo 57 dice, sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio hasta que pasen estos grandes problemas. Porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios y buscarlo, ver hacia Dios, porque tenemos que recordar que todas las cosas son posibles con Dios y nada es imposible para Él. Versículo 2, gritaré al Dios Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué le llevamos las cosas a Dios en oración? Y a veces podemos ver a las circunstancias que son tan malas que incluso pareciera que no tiene caso orar a Dios. Pero no es así. Nosotros tenemos que ir a Dios, tenemos que orar al respecto y tenemos que ser diligentes, pidiéndole con diligencia. Tenemos que ser diligentes hasta que Dios nos dé una respuesta o la salida de la prueba, lo que sea que Él tenga para nosotros. Pero vamos a ver lo que dice enseguida. Dice, a Dios quien cumple, y pongamos aquí atención al resto de este versículo, a Dios quien cumple su propósito para mí. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Estar en el reino de Dios. ¿Cómo llegamos ahí? A través del Espíritu de Dios, usándolo para crecer y vencer, para crecer en gracia y en conocimiento, para aprender de las cosas que pasamos. Pongamos atención aquí lo que dice el versículo 3. Él enviará desde el cielo y me salvará. Él reprende a quien me tragaría. Y yo también he visto esto suceder en nuestras batallas por la verdad. Durante muchos años están en la iglesia de Dios. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y así es como Dios va a hacerlo, con su misericordia y con su verdad. Ahora vamos a Proverbios 3. Vamos a Proverbios 3, porque esto nos da mucha instrucción y conocimiento acerca de confiar en Dios para todas las pruebas que podamos pasar, porque tenemos que confiar en Dios, y eso es lo que tenían que hacer los hijos de Israel. Cuando Dios partió el mar rojo y Moisés dijo, vayan al otro lado, tenían que confiar en Dios. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, ¿y cómo es que se nos llama en el Nuevo Testamento? Los hijos de Dios, los hijos e hijas del Dios Altísimo, como dice en 2 Corintios 7, versículo 1. Ese es el propósito, el propósito completo. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que estar enfocado en eso, porque esa es la única manera en que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pensemos en esto. Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros, cada uno. Aquí mismo en el versículo 1 dice, Hijo mío, no olvides mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos.
¿En qué otro lugar se nos dice que debemos de tener los mandamientos de Dios escritos en nuestro corazón, en nuestra mente también, ¿verdad? En Hebreos 10, versículo 2. Porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. No dejes que la misericordia y la verdad te abandonen. La misericordia y la verdad. Ustedes ya conocen la parábola ahí en Mateo 18, ¿verdad? Donde Dios le perdonó la deuda al que le debía 10,000 talentos y no podía pagárselos y fue perdonado. Él recibió misericordia, gran misericordia. ¿Y después qué hizo él? Él salió y encontró un compañero, ¿verdad? Que le debía 50 talentos. No, no 10,000, 50. Y su compañero le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso. Y echó al otro en la cárcel. Así que llegó la noticia hasta los oídos del amo y le dijeron, mire, mire lo que ha hecho con su consiervo. Y Dios también nos dice que si despreciamos su misericordia y su gracia, Él va a castigarnos. Y eso es exactamente lo que hizo en Mateo 18. Así es que ustedes búsquenlo, estudienlo. Y dice aquí, acerca de los mandamientos de Dios, Dios nos instruye lo siguiente, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso concuerda perfectamente con Hebreos 10:16, ¿cierto? Versículo 4, así hallarás favor, que es gracia, dice, y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a gobernar el mundo. Y nosotros necesitamos tener esto en mente, porque Dios quiere que pensemos, que pensemos con su palabra, que pensemos con sus mandamientos, que seamos guiados por su espíritu. Mientras Él cumple su propósito para nosotros y nos acercamos al final de nuestras vidas, etcétera. Ahora vamos aquí al versículo 5 en Proverbios 3, porque esta es una clave. Es una clave en todo lo que tenemos que hacer. Ahora conectemos todo esto con el mandamiento de amar a Dios. ¿Y cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, ¿cierto? Versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón, porque nosotros tenemos que poner todo en las manos de Dios, porque Él está obrando su propósito para usted. Y vamos a sufrir tiempos difíciles, todos, pero Dios está allí para ayudarnos, porque confiamos en Él. Dice, confíe en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No pensemos que vamos a encontrar una salida porque seamos inteligentes o porque hagamos esto o aquello. Recordemos, recordemos que Él puede quitarle todo eso, todo lo que usted tiene. En todos tus caminos, reconócelo, en todo lo que hay. Dice, en todos tus caminos, versículo 6, reconócelo. No hay nada que nosotros podamos hacer sin Él. ¿Por qué? Porque Él es quien nos dio la vida. Él nos da entendimiento. Él nos da un cerebro para pensar y una mente. Porque nos ha dado un cerebro para pensar. Él nos ha dado una mente que funciona con el espíritu del hombre y con el espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos que confiar en Él y reconocerlo en todos nuestros caminos. Vamos a leer lo que dice en el versículo 7. No seas sabio a tus propios ojos. Y eso es lo que muchas veces sucede. Eso sucede mucho con el mundo. Y ha sucedido también en la iglesia. Nos hemos vuelto sabios en nuestros propios ojos. Y muchas veces nos hemos vuelto más como el mundo. Y veamos a dónde nos ha llevado esto. Versículo 7. Teme al Señor y apártate del mal.
Será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Así es de que eso afecta todo lo que hacemos como seres humanos. Y así es como nosotros debemos de confiar en Dios. Ahora veamos que Dios nos ayudará, cómo Dios nos ayudará, porque Dios está con nosotros. Y vamos a ver cómo va Dios a hacer que todas las cosas funcionen para bien. Y es muy interesante que encontramos muchos de estos ejemplos en la Biblia. Incluso la mayoría de las cosas que vamos a cubrir el día de hoy están en el Antiguo Testamento. Ahora, imagínense cuánto se pierden los protestantes y los católicos cuando dicen que no es necesario estudiar el Antiguo Testamento porque todo ya se cumplió. ¿De verdad? ¿En serio? Vamos acá a los salmos, al Salmo 12. Salmo 12. Y es muy interesante, y todos estos salmos tienen significado para nosotros. Así es que cuando nosotros leemos y estudiamos los salmos, debemos nosotros de ponernos en la situación en que somos nosotros, no lo que David escribió, no, sino que nosotros somos los que estamos hablando, porque eso fue escrito para nosotros. Y aquí está lo que tenemos, si tenemos problemas, tenemos dificultades y sentimos que tenemos cosas que a veces sentimos que ya no podemos cargar con eso, que ya no podemos con esa carga, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que clamar a Dios de esta manera. Salmo 12, versículo 1. Ayuda, oh Señor, porque el hombre piadoso cesa, porque el fiel desaparece de entre los hijos de los hombres. Ellos hablan falsedad cada uno con su prójimo. Con labios halagadores y un doble corazón, ellos hablan. Y realmente nada describe nuestra sociedad mejor que eso, ¿cierto? Todo es una mentira. Todo. En el gobierno, en los negocios, en la religión, en las relaciones de unos con otros. Versículo 3, el Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias, quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestro- con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? No, nosotros no debemos hacer esto. Versículo 5. Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré, dice el Señor. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Ahora, Dios lo va a hacer. Así es de que venimos a Dios, oramos a Él. Y si lo hacemos nosotros realmente con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nuestro ser, entonces Él responderá. Él nos va a enviar a sus ángeles, nos va a enviar alivio, intervendrá y nos sanará, nos llevará fielmente hasta la sepultura, sea cual sea la situación. Y aquí está la razón, aquí está el motivo de esto, en el versículo 6. Dice, las palabras del Señor son palabras puras como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Tú las guardarás, oh Señor, tú las preservarás de esta generación para siempre. Y como dice en el versículo 8, ¿verdad? Dice, los malvados caminan en todos lados, pero eso no representa un problema para Dios. Vamos ahora a Salmo 18, y este es un salmo maravilloso, pero nunca abandonemos a Dios, nunca. Porque Él quiere que nosotros también que lleguemos a ese punto en el cual confiamos en Él para todo. Porque vamos a ver lo que Él va a hacer si nosotros lo hacemos. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Señor, mi fuerza. Esa es la razón por la cual amar a Dios es tan importante. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza con su espíritu en nosotros, con su palabra en nosotros, con su verdad en nosotros. Esa es nuestra fuerza. Versículo 2, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi liberador, mi Dios, mi roca en quien tomo refugio. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi torre alta. Recurriré al Señor
Y así es como tenemos que hacerlo. Esto es lo que este día representa, que pongamos nuestra confianza, nuestra fe y todo lo que tenemos, toda nuestra confianza en Dios para que Él nos libre, cualquiera que sean las circunstancias. Versículo 3. Recurriré al Señor, quien es digno de ser alabado. Así seré salvo de mis enemigos. Ahora, recordemos, piensen en esto. ¿Recuerden el relato de Daniel 3 acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor hizo ese gran ídolo para que todos lo adoraran? Todos tenían que inclinarse y adorar, pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Y el rey lo amenazó con echarlos al fuego. Y bueno, parece que en ese entonces tenían gas natural en Babilonia para hornos calientes, así es que tenían hornos bien calientes. Y el rey mandó que los echaran al fuego por negarse a obedecer su mandato. Pero ellos le dijeron, ¿verdad? Ellos le dijeron, no vamos a inclinarnos, no vamos a obedecer su mandato, no importa lo que él diga o haga. Pero cuando los echó, el rey Nabucodonosor vio que no eran 3, sino 4 los que estaban ahí. Y al parecer Dios o un ángel estuvo allí para protegerlos. También recuerdan el caso de Daniel, cuando lo echaron a la fosa de los leones y no le pasó nada. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero es como que los leones estaban ahí nada más, ahí nada más aullando, ¿verdad? Y él estaba ahí con ellos, ¿verdad? Pero fue librado cuando Darío lo soltó. Así es de que nosotros vemos que Dios nos pone en esas circunstancias en nuestras vidas para que aprendamos a confiar en Él. Ahora vamos aquí a Salmo 4, al Salmo 4, versículo 1. Y es que esta es la manera cuando nosotros oramos a Dios para alabarle. Lo alabamos, le agradecemos, lo amamos, confiamos en Él. Esas son las armas espirituales más grandes que tenemos. Y aquí está la promesa. Salmo 4, versículo 1. Respóndeme cuando llamo, oh Dios de mi justicia. Tú me diste alivio cuando estuve en angustia. Sé graciable a mí y oye mi oración. Y así es exactamente así. Dios oirá, Dios responderá. Vamos ahora a Salmo 37, porque pensemos en esto, porque todo esto está escrito, lo encontramos en el libro de los Salmos. Y por eso es que necesitamos toda la palabra de Dios. Bueno, antes de llegar al Salmo 37, vamos a tomar una pausa y volvemos. Volveremos entonces y vamos a retomar aquí en el Salmo 37.